Bien, vamos a ver la ilustración. Las nuevas ideas, la ilustración y la enciclopedia. Se define a la ilustración o iluminismo como un proceso histórico en el que florece el pensamiento de carácter racional y liberal en Europa, que se desarrolla durante todo el siglo XVIII, por lo que se conoce a este como el siglo de las luces, renacimiento, o ilustración, o era de ilustración. Se considera que la ilustración comienza en Inglaterra, pero se consolida en Francia. La ciencia, las artes, la cultura en general se vieron impulsadas por inquietudes del saber y el progreso opuesto a la tradición política absolutista y a los dogmas religiosos de la Iglesia. Por medio de diversos ensayos y tratados teóricos, filosóficos y políticos, el pensamiento ilustrado refleja la visión de una sociedad que se libera, pero también es burguesa, cuyos intereses específicos son la libertad individual, pero también mercantil, entrando en conflicto con los valores ideológicos y políticos de los monarcas absolutistas, ya que cuestionaron el origen divino de la autoridad de los reyes y abogaron por el respeto a las libertades y derechos naturales del ser humano, libertad, igualdad y justicia. Más aún propusieron la tolerancia religiosa. La Ilustración fue un movimiento que favoreció la transformación política por la vía pacífica. Los filósofos ilustrados más destacados fueron Rousseau, Montesquieu, Voltaire. Creían que la cultura, el arte y la ciencia eran los instrumentos ideales para educar y beneficiar a las masas no ilustradas. Bueno, aquí vamos a ver algo bien interesante. Primeramente, el feudalismo, que es el antecedente al absolutismo. El feudalismo es un modo de producción. Hay diferentes modos de producción. El feudalismo es uno de ellos. ¿En qué consiste el feudalismo? Bueno, el feudalismo consiste en que por medio de un engaño o una mentira a los agricultores, los monarcas, los terratenientes, los reyes, hacían creer que ellos eran representantes de Dios en la tierra y por lo tanto Dios mandataba o exigía que los agricultores trabajaran las tierras y que dieran parte de sus ganancias, de sus frutos, a las monarquías inglesas, francesas, etcétera. Entonces ahí es donde nace la figura de lo que conocemos como el quinto real. Por eso la Edad Media es tan importante en cuanto al rollo de fe y de religión, en cuanto a cegar la mente del ser humano y ser fanático religioso, porque si tú crees que por medio de Dios se explica todo lo habido por haber aquí en esta sociedad, pues tú lo vas a respetar, lo vas a venerar, etcétera, y a cualquiera que venga y te diga que viene en nombre de Dios, lo vas a obedecer. Así fue como se empezó a fortalecer la clase eclesiástica o la iglesia, que se hacía uno a uno en contubernio con la clase monárquica para instaurar este sistema de gobierno llamado feudalismo, donde de la quinta parte de todas las ganancias de las cosechas, las tierras, las siembras, se le tenía que dar a los monarcas. El rey siempre tenía la razón y tenía la última palabra porque era el representante de Dios en la tierra. Y si tú no te querías ir al infierno y no querías ser castigado por las monarquías, pues tenías que obedecer al rey, ¿no? Por eso a través de la Biblia, a través de la evangelización, a los diferentes pueblos que se fueron conquistando a lo largo de la historia del mundo, se les imponía esta ideología, ¿no? Por eso, al romper con esta ideología de tajo y de fondo, se le conoce como la época del Renacimiento, siglo de las luces, la Ilustración, la enciclopedia o el enciclopedismo. ¿Por qué? Porque muere Dios, así como dice Friedrich Nietzsche en un libro llamado La Gaia Ciencia. Dios ha muerto, Dios muere. Y nace la ciencia, nace las ideas de raciocinio, renace la filosofía, porque recordemos que también los filósofos griegos manejaban una filosofía, que ahí es donde yo a veces diserto mucho, ¿no? Porque cuando me empezaron a dar clases de filosofía, pues se me imponía en los planes de estudio enseñar filosofía eurocentrista. Platón, Sócrates, Aristóteles, los griegos, los romanos, Constantinopla, la caída de Constantinopla, la caída del Imperio Romano, la grandeza de los griegos, las filosofías de los libros de Edipo Rey, la Odisea, todos los dioses griegos, Zeus,
Atenea, las grandes ciudades, Esparta, Atenas, bueno, pero dije, pues debemos de tener nuestra filosofía, ¿no? Entonces fue por eso que me empecé a meter a esto de la filosofía toltecayo, domixicayot, y empecé a descubrir nuestra filosofía, y me di cuenta cómo también nuestras mentes mesoamericanas, nuestras mentes anahuacas o nuestras mentes del México antiguo, tenían un pensamiento ilustrado, o un pensamiento de sabiduría, o un pensamiento de conciencia, de conocimiento, de voluntad, etcétera. Si quieren saber más de esto, jóvenes personas que vean estos videos, vayan al canal de Chicuase Quillahui Ángel Cruz. Ahí van a encontrar muchas cosas interesantes sobre el pueblo mesoamericano, sobre los pueblos antiguos. Bien, volviendo a la ilustración entonces, estas ideas de pensamiento, de libertad, de justicia, rompen con todo esto dogmas religiosos, ¿no? Entonces, el absolutismo era la idea de que el rey, como representante de Dios en la tierra, tenía la razón en todo y para todo, ¿no? Entonces, si no querías ser castigado, tenías que obedecer al rey, darle el quinto real, etc. Pero llega un momento con la ilustración que el absolutismo da un giro radical, a lo cual se le conoce como absolutismo ilustrado. Porque al darse cuenta las monarquías, los reyes, las reinas, que los pueblos de Europa están despertando su mente, se están descolonizando y están empezando a tener un pensamiento libre, un pensamiento crítico, pues dicen, pues nos van a dar en la torre, ¿no? Entonces les empiezan a dar ciertos derechos o concesiones, les empiezan a dar el derecho a la cultura, a la educación, a expresarse, etcétera. Entonces a eso es a lo que conocemos como absolutismo ilustrado, o sea, el rey sigue teniendo el poder, la voz cantante y sonante, pero ahora el pueblo ya está ilustrado, el pueblo poco a poco va adquiriendo derechos. De hecho, en estas ideas o pensamientos de Voltaire, de Montesquieu, de Rousseau, surgen las ideas de lo que hoy conocemos como derechos humanos, o las ideas de lo que hoy conocemos como política democrática, ¿no? Claro, también retomando las aportaciones de los griegos, ¿no? Bueno, entonces dice, la enciclopedia, con el objetivo genérico de difundir las ideas de la Ilustración, los filósofos franceses Denis Diderot y Jean-Léonard Allard publican la enciclopedia, una obra en la que se compilan las ideas ilustradas del siglo XVIII, la fe en la razón y en la difusión del conocimiento, también la voluntad de rebelarse contra toda autoridad política y religiosa. Con la enciclopedia, Denis Diderot generó la difusión del conocimiento, lo cual significó una aportación notable para el siglo XVIII y en lo sucesivo una magna obra de consulta y polifacética. El absolutismo europeo y la reorganización administrativa de los imperios. Las características más importantes del absolutismo, la concentración de todos los poderes en la corona, lo determinó un creciente fortalecimiento del poder real. La monarquía absoluta se consolida principalmente en Francia, Inglaterra, España, Portugal, Austria y otros reinos de Europa occidental, y presentan las siguientes características. Hay un régimen familiar hereditario por sucesión, todos los poderes del Estado son depositados en una corona, hay una justificación de la autoridad real con un derecho divino, hay un sistema político que no exige a la autoridad real la rendición de cuentas, hay una presentación de una aristocracia cortesana, costosa, improductiva, consolida la autoridad mediante tropas y mercenarios, el mercantilismo y prácticas de unificación del mercado para proteger el comercio, graves faltas de libertades y derechos civiles frente a los privilegios reales. Ejemplos de monarcas déspotas ilustrados fueron: diversos monarcas absolutistas adoptaron varias reformas de la Ilustración y originaron las tendencias políticas y formas de gobierno denominada despotismo ilustrado, actualmente absolutismo ilustrado. El absolutismo clásico del siglo XVII se caracterizó por privilegiar la monarquía vista como hereditaria y divina, orientada hacia la política exterior del Estado, así como a satisfacer intereses personales y dinásticos. Por ejemplo, Federico II el Grande de Prusia, Carlos III de España, Catalina II la Grande de Rusia. A diferencia del soberano absolutista, el déspota ilustrado adoptó los ideales de la Ilustración para mejorar la eficiencia del Estado, sobre todo por medio de los rubros legislativo y educativo. La importancia de la Ilustración radica en el poder que ejerció en los diversos aspectos de la vida Europa del siglo XVIII, así como en la difusión de los valiosos conocimientos que se habían acumulado a través de los siglos como patrimonio de la humanidad, los cuales dejaron huella no solo en el Viejo Mundo, sino en toda América. Las ideas ilustradas vinculadas a las inquietudes liberales de la burguesía influyeron decisivamente en grandes movimientos políticos y sociales, entre los que destacan
La independencia de las 13 colonias inglesas en Norteamérica, 1776. La Revolución Francesa de 1789. La emancipación de América en las primeras décadas del siglo XIX y la Revolución Industrial después de finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX. Bien, entonces prácticamente así es como se empieza a gestar la Ilustración. Aparecen nuevas ideas, se confía plenamente en la razón, la ciencia, una mejor sociedad, se basa en el pensamiento de ilustrados, Montesquieu, Rousseau y Voltaire, como ya había mencionado. El despotismo ilustrado poco a poco es replegado, se empieza a generar el desarrollo de una sociedad jerárquica más igualitaria, menos desigual, pero hay una hegemonía de Francia y en Europa. Hay una ligera recuperación de España, se empieza a difundir ideas de cultura, de política, ¿sí? Y bueno, el principal aportación de las ideas de la Ilustración son que es un pensamiento racional, laico, libre de todo dogma religioso, optimista, busca la felicidad, tiene creencias en la bondad natural del hombre. Sus principales representantes son Montesquieu, Emilio de Chalet, Isaac Newton, Voltaire, Rousseau, que hicieron grandes aportaciones científicas, políticas, sociales, educativas, que dieron pie a lo que se conoció como derechos humanos. El enciclopedismo, la enciclopedia fueron libros escritos por Denis Diderot y Jean d'Alembert, donde se establecían las principales ideas de este movimiento. En el ámbito político, el despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Cuáles eran las características del despotismo ilustrado? Un poder absoluto, un nivel cultural, reformas, educación, progreso y felicidad. Las políticas, los monarcas impulsaron reformas administrativas, se acentuó la centralización de los estados, pretendieron eliminar las instituciones locales y otorgarle a la burocracia una organización simple y ordenada. La económica, para poder fomentar el progreso, se valora y se aprecia a los grandes ilustrados, se apoyan en las empresas económicas, se estimulan las actividades agrícolas, manufactureras y comerciales. Lo educativo, se dio impulso a la educación con la creación de institutos de enseñanza, academia y sociedad científica, se pone énfasis en ciencias físicas y naturales. Religiosas, los monarcas del despotismo ilustrado eran partidarios de la tolerancia religiosa, pero pretendieron imponer el regalismo de acuerdo con su política de centralización estatal. Están los principales representantes. Y bueno, esto da pie a la Ilustración americana, ¿no? Que es un movimiento emancipador con presencia de los jesuitas, anclado al pasado. Se divide en dos periodos: primera parte del siglo XVIII, pensamiento español, ciencias naturales; segunda parte del siglo XVIII, mayor influencia francesa, aristotelismo, empirismo, y empiezan los ataques. Sí, bueno, en conclusión, la Ilustración pues es una etapa vital para el desarrollo de la humanidad, porque permite el resurgimiento de la ciencia, de las ideas de razón, de lógica, de análisis, de un pensamiento crítico, y rompe con las ideas de dogmas fanáticos, de fe, de religión. Y bueno, gracias a estos pensamientos de la Ilustración, de la libertad, de la justicia, de la abolición de la esclavitud, de la igualdad, etcétera, más adelante vienen lo que se conoce como las grandes revoluciones, los grandes movimientos emancipadores, teniendo como principal representante a la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias, y lógicamente eso hubo una influencia radical en América Latina o América, para que posteriormente se independizaran naciones como México, naciones como Cuba, y también más adelante naciones como, continentes como África, ¿no? Entonces, bueno, en el siguiente video vamos a abordar más a fondo lo que fue la Revolución Francesa, ya que es importante porque pues es la base de las revoluciones. Recordemos que nosotros también tuvimos una revolución mexicana en algún momento, que ya expliqué en otro video tutorial, y principalmente son las ideas que le dan fuerza a estas emancipaciones, ¿no? La justicia, la igualdad, el reparto equitativo de la riqueza, el reparto equitativo de las tierras, el derecho al alimento, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una propiedad individual, a una vida digna, a una propiedad privada,
el derecho a la alimentación, etcétera, el derecho